Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar con nuestro seminario sobre consejos para que tu adolescente o adulto joven con dificultades de atención o impulsividad pueda alcanzar su independencia. Me voy a presentar. Mi nombre es Brenda Álvarez y yo trabajo en Padres Ayudando a Padres desde hace 1 año y medio. Soy especialista en recursos familiares y de comienzo temprano o inicio temprano, que es para los padres de bebés de 0 a 5 años. Y yo conocí a Padres Ayudando a Padres hace algún tiempo. Mi hijo tiene déficit de atención, él fue diagnosticado a los 7 años, entonces nosotros nos venimos a Estados Unidos hace 10 años y cuando llegamos aquí pues era todo nuevo, diferente, entonces buscamos ayuda y Padres Ayudando a Padres nos ayudó con la escuela y todo lo que necesitábamos con nuestro hijo. Y después de eso yo me quise dedicar a ayudar a otros papás porque sé lo difícil que es estar en este lado de ser papás con un hijo con déficit de atención. Y entonces estudié coaching para coaching de vida y especializada especialmente con déficit de atención. Entonces eso me dio un poquito más de herramientas para conocer más el déficit de atención de mi hijo y el mío, porque yo también tengo. Entonces, es por eso que ahora me dedico yo a ayudar a otros papás y por eso me gusta mucho trabajar en Padres Ayudando a Padres para ayudar a otros papás que están pasando un día difícil. Entonces, muy bien, entonces vamos a seguir aquí. Voy a empezar de manera un poquito chusca para que estemos un poquito más relajados. Y este meme me lo mandó una compañera y yo me ataqué de la risa porque me sentí identificada. Dice, te voy a dejar porque eres muy distraído. ¿Dónde me vas a dejar? Hagan de cuenta, la persona típica con ADHD, ¿no? Entonces, uh, es, es bonito aprender a tomar las cosas con humor, porque así las cosas son más fáciles. Si no, el estrés nos come. Claro, vamos a ver ahora cómo va a ser nuestro seminario. Vamos a hablar sobre las cosas básicas sobre el TDA o el déficit de atención con hiperactividad. Luego vamos a hablar acerca de cómo ayuda a mi hijo a ser independiente. En eso vamos a tener un pequeño descanso y luego vamos a hablar sobre otros recursos indispensables y finalmente vamos a hablar sobre las preguntas. Ok, entonces hay 3 subtipos que son el inatento, el hiperactivo impulsivo y el combinado. El inatento obviamente pues tiene más características de la parte de inatención. El hiperactivo impulsivo obviamente solo tiene más características de ser muy activo, de ser impulsivo que hace las cosas demasiado rápido y el combinado que tiene el de las dos, ¿no? Que es el que se lleva los dos tipos. Y para poner un ejemplo más o menos, les voy a hablar de 2 casos. María, por ejemplo, que es una chica que está empezando en la universidad y es una chica que en ese momento está batallando para poder concentrarse para estudiar para un examen, necesita más tiempo para poder prepararse para un examen, se le olvida que tiene que entregar cierta tarea. Por ejemplo, estamos hoy a sábado y la tenía que haber entregado ayer y se le olvidó y la hizo a última hora o a veces ni se acordó y no la entregó, ¿no? Le es difícil estar poniendo atención en la clase porque de repente está en la clase y luego empieza a pensar en otra cosa, si es que hoy voy a salir con mis amigas y ya se me pasó la clase, ya cuando menos me di cuenta, ya se me pasó la clase, así es María, ¿no? Y luego tenemos el caso de Sebastián. Sebastián es un chico que está en secundaria, en lo que es middle school, y él es un chico que se la pasa platicando en la clase y la maestra lo está constantemente llamando la atención para que no esté molestando a los otros compañeros porque está aventándoles cositas y llamándoles la atención, etcétera, ¿no? Él es un chico que se tiene que estar levantando constantemente a tirar algo a la basura o al baño y la maestra constantemente le tiene que estar diciendo que se siente de nuevo y así es él, como muy activo y de repente la maestra dice, pide opinión a alguien que levanten la mano y él sin levantar la mano, él opina. Eso es parte como de su impulsividad, ¿no? Entonces,
Estos dos casos son como muy típicos de una persona con TDA. Y si ustedes pueden ver cuál les dice que tiene cada uno. María sería tipo inatento o hiperactivo. Y Sebastián, ¿cuál sería? Hiperactivo, inatento, si quieren compartir en el chat. ¿A qué les suena que tiene cada uno de ellos? María es la chica que tiene del tipo inatento y Sebastián es el que tiene el tipo hiperactivo impulsivo. Entonces, más o menos es para que, ajá, muy bien, sí, Aurora, así es, hiperactivo es Sebastián. Entonces, más o menos para que sepan, es así brevemente, pero ahorita vamos a hablar más acerca de cómo son las características más a fondo de una persona con déficit de atención. Y lo que es básicamente el déficit de atención es una disminución de ciertas sustancias en el cerebro. Esas sustancias en el cerebro hace que se comunique una neurona con otra, ¿no? Es la forma como nosotros hablamos, ellas se mandan esas sustancias para comunicarse, ¿no? Y esas sustancias en la persona con TDA están disminuidas y esas son dopamina y norepinefrina. Entonces, como están disminuida esa cantidad y no pasa suficiente a la otra neurona, entonces lo que produce es hiperactividad, impulsividad, le afecta sus funciones ejecutivas. Ahorita vamos a hablar qué son las funciones ejecutivas y le afecta también a la motivación. Entonces, básicamente eso es. Ahora, también eso se representa en, como les decía, una inmadurez de la corteza del cerebro. La corteza frontal, la corteza es la parte de afuera, hagan de cuenta como una nuez. Y la nuez tiene la cáscara y lo de adentro es el fruto, ¿no? Entonces la corteza viene siendo como la cáscara, como la parte que cubre el fruto, ¿no? Entonces esta inmadurez en la parte de enfrente del cerebro es más evidente, bueno, en las regiones prefrontales y que es donde se llevan a cabo las funciones ejecutivas, que son todo lo que necesita el cerebro hacer para poder completar una tarea o un plan. Entonces, en promedio de esa inmadurez sería como de 3 años, pero depende de cada persona. Ese se dice que es en promedio 3 años, pero puede ser más, puede ser menos, pueden ser un año, pueden ser 5, dependiendo de cada persona, ¿no? Y eso es en comparación con las personas de su edad. Les voy a poner un ejemplo. Mi hijo tiene 21 años. Entonces, si él tiene el promedio, que son 3 años, entonces él tiene sus funciones ejecutivas como una persona de 18 años, no como una persona de 21. Entonces, es más o menos para que ustedes se den una idea y que sepan qué es lo que pasa. Entonces, vamos a hablar ahora de las funciones ejecutivas. Esta foto menciona todas ellas, pero aquí es donde vamos a empezar nosotros a ver qué significa cada una de ellas y cómo la podemos observar en nuestro hijo. Es bien importante porque de aquí, esta es la esencia de todo, porque el déficit de atención parece que es nada más que el niño es hiperactivo o no puede poner atención. Y no, es mucho más. Y casi nadie habla de las funciones ejecutivas y es bien importante conocerlas porque de aquí es de donde todos los síntomas provienen en una persona con déficit de atención y como no se le pone atención a específicamente las funciones ejecutivas, por eso batalla más una persona. Y por eso se le considera floja o que no le interesa, etcétera, pero no es eso, es más bien esa afección que tiene en esas funciones, en la parte frontal del cerebro, acuérdense. Y vamos a empezar entonces con la iniciación de una tarea. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se ve? Es decir, cuando ustedes le dicen a su hijo, por favor, ve a tirar la basura. Sí, ahí voy. Y postergan y postergan y si ya voy, y si ya voy, y si ya voy, ¿no? Entonces, es el hecho de, hasta cuando van a empezar, por ejemplo, a hacer la tarea, les dices, ya tienes que empezar la tarea, a las 5 empiezas todos los días, así es que ya empieza. Y luego vas a ver a tu hijo y luego lo ves viendo otra cosa, jugando con un juguete, distraído, y no puede empezar, ¿no? Es el hecho de no poder empezar y no poder empezar. Y por eso mismo, pues postergan tareas y actividades y no saben a veces por dónde empezar y por eso mismo tardan en iniciar una tarea. Luego vamos a hablar acerca de la flexibilidad. ¿Quién de ustedes, su hijo, o bueno, les voy a hablar acerca de casos de mi hijo? Él me dio autorización de hablar de ellas y voy a hablar también de casos míos para que sean más fáciles para ustedes. Pero, por ejemplo, si mi esposo y yo le decimos a mi hijo, el sábado te vamos a ir a llevar a comer hamburguesas, cuando estaba un poco más pequeño como en middle school.
Y llegaba el sábado y si por alguna razón no lo podíamos llevar, uy, y era como que ardía Troya. Entonces era así de, ¿por qué? Porque no me dijeron que no íbamos a ir, me hubieran dicho con tiempo, es que no me dijeron. O por ejemplo, si era un sábado y estábamos en casa y de repente teníamos que salir a algún lugar, era de, ¿por qué no me dijeron con tiempo que íbamos a salir? A mí me tienen que decir con tiempo y se estresan, se sienten agobiados. Entonces, la transición entre ciertas actividades, por ejemplo, de que llegan a la casa y empiezan a hacer tareas, esa es una transición y a ellos les afecta porque es la flexibilidad, no, se les dificulta tener esa flexibilidad de decir, ah, bueno, sí, ya es hora de empezar a hacer esto, ¿no? Es difícil ese paso entre una actividad y otra, es difícil para ellos. Muy bien, entonces, a continuación vamos a hablar de atención sostenida. Es el caso que les decía ahorita de la chica, ¿no? Que está en la clase y está la maestra dando la plática, por ejemplo, a lo mejor de historia, y luego ya de repente ella se pone a pensar en que, ay, no me pinté las uñas, qué feas las traigo. Bueno, ahorita en la tarde voy a salir con mis amigas y, ay, ya cuando me di cuenta, ya se me pasó la mitad de la clase, ¿no? Entonces es que sueñan despiertos, se pierden en una conversación, por ejemplo, si están platicando, oye mamá, fíjate que ahora en la clase la maestra regañó a Pepito y luego llega la hermanita, oye mamá, mamá, ¿me das por favor un vaso de agua? Y luego ya cuando regresan otra vez a platicar con su hijo, ya, ¿de qué estábamos platicando? Ya se me olvidó y se pierden en la conversación. Se les dificulta poner atención a pequeños detalles. Bueno, de esta yo tengo historias que, bueno, no saben, y Susana es testigo de ellas. Pero bueno, les voy a poner, ¿cuál les pongo? La última, les pondré la última, Susana. Bueno, la última que me pasó es, fuimos a comer unos sandwichitos que tienen un pan que es como si fuera una donita redondito. Entonces yo pedí un sándwich que tenía huevo, aguacate y tocino. Entonces me dice, sí, ¿de cuál pan quiere? Entonces yo estaba viendo rápido, rápido, rápido y vi uno que decía French. Dije, ah, pues pan francés. Dije, me da un French. Y luego me dijo, me dijo la señorita, me dice, un French. Are you sure that is a French? Y le dije, sí, es un French. Y no me fijé que era un pan francés, como el que tiene azúcar y canela. Entonces, ya cuando llegué a la casa y que le di la primera mordida, bueno, el pan era dulce, con un sándwich con huevo y tocino y aguacate, y pues ni modo, me lo tuve que comer. Entonces, esa es la atención a pequeños detalles que se nos dificulta. Igual retener instrucciones por más de 3 comandos. Por ejemplo, si le dicen a su hijo, a ver, por favor, vaya arriba en mi mueble que está cerca de la ventana, en el cajón de en medio, en la parte de atrás, del lado izquierdo, ahí vas a encontrar una cajita negra. La café no, la negra, allí me la vas a traer. Pregúntenle a sus hijos dónde se quedaron, les van a decir, ¿en cuál mueble me dijiste? Es mucho para poder tener en nuestro cerebro, ¿no? Luego vamos a hablar de la metacognición. Esa es la capacidad que tiene una persona de como de salirse de sí mismo, observarse a sí mismo y ver si lo estás haciendo bien y sobre todo de aprender de tus errores. Si aprendí de que un día no entregué la tarea porque se me olvidó, si aprendí de que me regañaron porque me dormí tarde, etcétera. Entonces, pero ¿cómo lo vamos a ver? Se van a dar cuenta no se van a dar cuenta, perdón, si están estudiando lo suficiente para pasar sus exámenes. ¿Qué quiere decir esto? Eh, por ejemplo, ustedes ven a su hijo que pues está estudiando poco y al final de cuentas no saca una buena calificación, pero a lo mejor si ustedes le preguntan, ¿estudiaste bien lo suficiente como para pasar el examen? Sí, sí estudié, pero realmente ellos no se dan cuenta. Y otra cosa es que cometen el mismo error varias y varias veces. Ustedes me podrán decir también, cuenten sus historias también. Acuérdense, este es un lugar seguro, nadie va a andar platicando las cosas que aquí platiquemos, así es que si se sienten en confianza de poder platicar sus historias, adelante. Entonces, no piden retroalimentación porque creen que lo están haciendo bien. Entonces, lo que pasa es que
Por ejemplo, si ustedes dejan a su hijo solo haciendo la tarea y ven las instrucciones y como si les pasa como a mí y al chavo, que entendemos las cosas diferentes, entonces, pues vamos a hacer las cosas como nosotros creemos que son, que se deben de hacer. Y a la mera hora viene nuestra mamá y nos dice, ¿cómo vas? Y nada, que se da cuenta la mamá que estaba haciendo las cosas de manera diferente y pues tiene que volver a empezar. Entonces, a eso se refiere la metacognición. Ahora vamos a ver el manejo del tiempo. Esta es una en la que batallamos y que es algo que nos mete en problemas frecuentemente porque no nos damos cuenta que como que no tenemos consciente el tiempo en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en el momento, no nos damos cuenta cuánto es, son 5 minutos. Por ejemplo, nos estamos alistando para salir a la escuela, por ejemplo, ¿no? Y vemos el reloj y decimos, ah, todavía me quedan 15 minutos. Ah, bueno, todavía puedo hacer algo. Y en eso se ponen a hacer otra cosa y cuando menos se dan cuenta ya pasaron 20 minutos. Entonces no tenemos esa conciencia del paso del tiempo. Entonces, ¿qué más? Bueno, está llegar tarde a todos lados porque es difícil manejar el tiempo, no, no tenemos consciente a veces qué tanto tiempo pasó, no sabemos, por ejemplo, si digo, yo creo que tardo 20 minutos en llegar a la escuela, ¿no? Y nada que realmente me toma 30 minutos. ¿Por qué? Porque no sé cómo contar el tiempo, no lo tengo consciente. Entonces eso es bien difícil y es una de las cosas por las que son más regañados las personas con déficit de atención. Ah, y el manejo del tiempo, por ejemplo, también cuando tienen que entregar una tarea para una semana, olvídense, es bien difícil poder decir, ah, pues sí, como son 2 hojas que tengo que escribir, entonces escribo la mitad hoy, luego la mitad mañana y así ya termino para el otro día. Nuestro cerebro no funciona así. Ahora, la memoria de trabajo, eso es, ¿qué tanto tiempo? A ver, ok. Es decir, ¿qué tanto estoy enfocada en una cosa? Es decir, si empiezo yo a hacer una cosa, por ejemplo, empiezo la tarea de inglés y luego de repente me acuerdo, ay, pero tenía también la tarea de matemáticas. Y luego empiezo después con la tarea de matemáticas y la de inglés la dejé a medias. Entonces, porque de repente nuestro cerebro se acuerda de algo y nos ponemos a hacer otra cosa y ya se nos olvidó que la otra lo teníamos haciendo, ¿no? Igual dicen, ahorita tiro la basura, sí, ahorita. Y se les olvida, llega la noche y, oye, tiraste la basura, se me olvidó y van corriendo a tirar la basura, ¿no? Y luego colocamos cosas en lugares equivocados. Una persona me dijo que puso los zapatos de su hija dentro del refrigerador. Entonces, para que ustedes vean. Puras historias cómicas. El control emocional. Esta es una bien importante porque no se considera y es el control emocional es bien importante para una persona con déficit de atención porque las emociones las sentimos demasiado intensas y es bien difícil para nosotros poder controlarlas. Entonces, eso afecta la atención, afecta cómo te estás desempeñando en tu escuela para un examen, para lo que sea. Entonces, es una parte difícil a la que no se le pone atención, pero es sumamente importante. ¿Y cómo lo vamos a ver? Se sienten agobiados fácilmente, se preocupan demasiado, se rinden fácilmente, se frustran fácilmente por pequeñas cosas y luego después para poder controlarse o tranquilizarse, tiene que tardar un tiempo porque es bien difícil para ellos poder controlar eso. Muy bien, vamos a ver la que sigue. Viene siendo la persistencia orientada a objetivos. ¿Qué significa? Que tanto tiempo yo mantengo mi atención y mi esfuerzo en una cosa hasta que termino de hacerla, ¿no? Entonces, aquí es lo que les decía, empezamos a hacer la tarea de inglés y luego hacemos la de matemáticas y luego hacemos otra. Entonces, no somos persistentes hasta acabar una tarea, las dejamos a medias y así van a encontrar cosas a medias. Por ejemplo, las adultas que tienen ADHD, digo tienen o tenemos, muchas veces empezamos a hacer el aseo
Empezamos tendiendo la cama, la dejamos a media porque dijimos, nos acordamos que teníamos ropa en la lavadora y no la sacamos, sacamos la ropa de la lavadora, la ponemos en la secadora y luego nos acordamos que tenemos en la estufa cociendo carne y luego vamos a la estufa y ya se nos olvidó lo demás. Pero hay una cosa muy buena que tenemos las personas con déficit de atención y ese es un superpoder que se llama hiperfoco. Perdón. El hiperfoco es que tanto que pueden tienen la capacidad de enfocarse en algo que les gusta y les interesa por mucho tiempo y no se dan cuenta si hay luz o no hay luz, si hace frío o no hace frío, si han comido o no han comido, si tienen que ir al baño o no. Y esa es una herramienta que se puede usar a su favor, pero es muy buena y es muy importante saber de ella. No vamos a ahondar en eso ahorita, pero si ustedes se unen a nuestro grupo de apoyo, ustedes pueden aprender más cosas de eso. Los grupos de apoyo lo tenemos una vez al mes y ahí podemos hablar de lo que ustedes quieran. Muy bien, entonces, control de los impulsos, ¿cómo se ve? Es una persona que le cuesta trabajo detenerse. El impulso es, control de los impulsos significa pensar qué voy a decir, y si eso que voy a decir puede herir, entonces mejor no lo digo. Pero si yo no tengo ese control de los impulsos, lo digo. Así como lo pienso, lo digo a lo mejor, ¿no? O, por ejemplo, me quiero subir a ese árbol porque arriba está un pajarito, mira qué padre, y voy y me subo y no pienso en que a lo mejor puedo tener un accidente, ¿no? Entonces, ese es el control de los impulsos. Entonces, son chicos que los van a ver subidos o trepados en el árbol, en el techo. Algunos, sé de algunas personas que, perdón, se han subido a pinos a la parte de mero arriba y en la parte de mero arriba estaban así, miren, sin pensar que se pueden caer o golpear un brazo, ¿no? Esa impulsividad pura, ¿no? Ya se fueron para allá. Se les dificulta esperar turnos en las tiendas. ¿A cuántas de ustedes les ha pasado que van con sus hijos a la tienda y no pueden esperar y están, y ya mero, o cuando van en el carro, ya mero llegamos, ya mero llegamos, ya mero llegamos. Es eso, es esa dificultad de control de los impulsos. Igual, decisiones sin pensar. Saben que tienen examen, por ejemplo, es un viernes, saben que tienen examen, por decir, el sábado en la mañana, que no creo que sea así y espero que no, pero es un ejemplo. Y en la noche sus amigos le llaman, oye, ¿qué te parece si nos vamos a pasear en la tarde, no? Como eso de las 5 de la tarde. Y en lugar de estudiar, toma la decisión impulsiva de irse con los amigos, ¿no? Y al rato cuando llega dice, ay, es que no estudié y se me olvidó y bueno, ya después se sienten mal por haber tomado esa decisión, pero es algo que no se puede controlar fácilmente. Perdón, en cuanto a la organización. Ustedes pueden decirme si ustedes quieren levantar su mano, ¿cuántas de ustedes ven que sus hijos tienen su cuarto volteado al revés? Más cuando ya son adultos y que es más difícil que ellos puedan controlar eso y decir, ah, sí, es que hoy me toca limpiar el cuarto. No, es bien difícil. Entonces, el cuarto, la mochila o la bolsa donde tienen sus cuadernos y eso es un desastre, ustedes pueden verlo, ¿no? Está ropa limpia y la sucia y luego a lo mejor está pueden también tener el cuaderno de matemáticas aquí, el libro allá por no sé dónde, en la mochila está todo revuelto. ¿Por qué? Porque les cuesta dificultad poder organizarse, poder decir, ah, sí, voy a tener mi mochila bien organizada. Bueno, les voy a decir una cosa, todos estos síntomas no todos los van a tener, algunos lo tienen más marcados que otros, pero son todas las funciones ejecutivas que se ven afectadas en una persona con TDA. Ahora vamos a ver el priorización y planeación. Para las personas con déficit de atención es difícil saber qué hacer primero y qué hacer después. Entonces eso les ocasiona como sentirse agobiados y tienen que recurrir a otras formas de poder poner prioridades porque en su cerebro es más difícil. Entonces no pueden decir, ah, sí, primero tengo que, por ejemplo, para prepararme para hacer la tarea, ah, sí, bueno, pues tengo que sacar mi cuaderno, necesito pluma, lápiz, a mi libro de matemáticas lo necesito. Y entonces
no tienen esa capacidad de decir, ah, sí, ya lo tengo aquí todo listo, ya estoy listo para empezar la tarea. No, es bien difícil. Tienen que seguir una serie de pasos escritas porque es más difícil para ellos, ¿no? Y aquí veo comentarios en el chat de que sí, hay personas que también se identifican conmigo encontrando comida en la mochila de quién sabe cuánto hace, o en el cuarto abajo de la cama, o bueno, encontramos una serie de cosas que dices, ¿y esto cómo llegó aquí? Muy bien, no se me desesperen. Ahorita vamos a tomar un pequeño descanso, pero si ustedes tienen preguntas, vayan escribiéndolas. Puede ser en la parte del chat o en la parte de preguntas y respuestas, que es Q y A. Vayan escribiéndolas y vamos a tener una parte donde vamos a hablar vamos a ver las preguntas. Así es que no tengan pena, saquen todas sus preguntas, sus comentarios, si quieren comentar acerca de sus casos, qué es lo que quieren ustedes aprender aquí, si quieren que, no sé, les mandemos información de algo, etcétera, vayan poniéndolo en el chat. Muy bien, entonces, pero ¿de dónde viene el déficit de atención? ¿Cómo es que mi hijo lo tiene, no? Viene de diferentes lugares. Uno es porque a lo mejor en el embarazo la mamá fumó y tomó alcohol, a veces porque el niño tuvo un accidente, tuvo un golpe en la cabeza y eso le ocasionó su TDA, a veces por la exposición al plomo, a veces porque son nacimientos prematuros y puede tener el niño o niña déficit de atención. Y la parte que es la que es más frecuente es la herencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo déficit de atención y mi hijo tiene déficit de atención. Entonces, y como yo tengo, es seguro que uno de mis padres al menos tiene TDA. Yo les puedo decir que los dos. Entonces viene de familia. Entonces, si su hijo tiene, vean si por ahí viene la línea de herencia, de por ahí si alguien más lo tiene en la familia. Si ustedes como mamá lo tienen, es importante que también se atiendan porque a veces eso dificulta darle el seguimiento a las cosas con nuestros hijos y con nosotras mismas. Es difícil para nosotros y nos cuesta más trabajo como mamás. Entonces, también si ustedes tienen, yo les recomiendo que se atiendan. ¿Cómo se diagnostica? Tiene que hacerlo un profesional que tenga amplia experiencia en déficit de atención. Pueden ser un psiquiatra, un psicólogo, un pediatra del desarrollo, por ejemplo, los que viven, si alguien de aquí vive en San José, si quieren levantar su mano o decirme si viven o si viven fuera de San José. Ok, ¿alguien más? ¿No? Ok, entonces si viven aquí en el área de San José, Kidscope es una organización que se dedica a hacer evaluaciones y es una organización muy buena. Ellos están atendiendo ahorita a niños de 0 a 18 años, ahorita están haciendo una parte específica de pediatría para cuestiones de comportamiento, que es el área que se dedica a atender las personas con déficit de atención, autismo, etcétera. Entonces, el pediatra de desarrollo, ese es el que diagnostica a las personas con déficit de atención. Y les pongo que tiene que ser un profesional porque no todos saben sobre déficit de atención. No todos los pediatras saben, no todos los médicos de primera atención lo saben, ni no todos los psicólogos. Entonces tiene que ser una persona que realmente sepa de qué se trata. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que de varias formas, no nada más el medicamento o no nada más las terapias, sino tiene que abarcar varias cosas para que su hijo pueda funcionar. Y eso va desde el profesional de salud, si es que es necesario o no los medicamentos, el terapeuta que le va a ayudar con a veces comportamiento, funciones ejecutivas, cualquier otra cosa, la escuela que provee también apoyos para los hijos que tenemos con déficit de atención, tutorías en la escuela, etcétera. Aquí abajo encuentran un video, van a encontrar allí ustedes en la presentación, se las voy a mandar mañana, van a encontrar recursos y videos, los que están en color como azulito o morado, que están subrayados, esos tienen algo para que ustedes puedan ver. Ese video habla sobre lo que es el déficit de atención. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito de preguntas. Vamos a ver, no sé si Susana o Elena quiere decirme acerca si tenemos preguntas. Sí, Brenda, tenemos una pregunta de una compañera Ajá. y pregunta sobre, bueno, qué saludable es que un niño con déficit
de atención Ujú. y hiperactividad en la escuela tenga un asistente uno a uno para redirigirlo en todo momento. Perdón, qué tan bueno es que tenga una persona, un asistente? Sí, digamos, si un niño tiene un asistente uno a uno o Ujú. an aide en la escuela para ayudarlo a regresar a su tarea, por Ah, ok. ejemplo, esto le ayudaría. Sí. Ah, ok. Claro que sí le ayudaría, pero claro que también depende de la edad del niño. Si es una persona que ya está en high school o en la college, pues a lo mejor se va a sentir avergonzado de que estén ahí, am, un no sé, perdón, ya se me fue la idea. Esto es déficit de atención, ¿eh? Okey, entonces, bueno, si está ya en college, si está en universidad o en high school, y a lo mejor, tiene una persona que está ahí redirigiéndolo, a lo mejor para el niño, para el joven, no va a ser tan padre y a lo mejor se va a sentir agobiado porque está ahí una persona siempre diciéndole, pero depende mucho de la persona, depende del niño o el joven, si eso realmente le está funcionando o no. Y como que depende de muchas cosas, no es de que sí, que no es así como blanco y negro de que sí funciona o no funciona, depende de muchas cosas. No sé si la persona que hizo la pregunta quiere ser un poquito más específica de cuáles son sus preocupaciones y ahí pudiéramos como hablar un poquito más acerca de eso. ¿Alguien más? Podemos seguir, Brenda. Muy Gracias. bien. Ok, muy bien. Entonces, si hay alguna otra pregunta, me dicen, y si la persona que hizo esa pregunta anterior escribe un poquito más acerca de su duda, me pueden decir y hablamos de ella. Bueno, entonces, como nuestra plática se trata acerca de cómo vamos a ayudar a nuestros hijos a lograr independencia, primero tenemos que aprender qué es la adolescencia. La adolescencia es el periodo del humano que es de entre los 12 y los 21 años de edad, depende de cada persona, pero es como la transición que tienen de ser niños a ser adultos. Y en todo este periodo hay cambios de muchos tipos, hay hormonales, sociales, emocionales, en la escuela, físicos, de todo, ¿no? Entonces, es un periodo difícil, por eso se le llama adolescencia, porque adolece, es la época del chocolate, si ustedes no la conocen, no sé si por ahí hayan escuchado que le llaman la época del chocolate, que quiere decir que todo le choca y nada les late, es la época, pero es porque ellos tienen muchos retos durante esta época, ¿no? Entonces, es por eso. Entonces, ¿qué necesita un niño aprender para ser adulto? Si quieren ir escribiendo en el chat, ¿qué cosas necesita mi niño aprender para poder llegar a ser adulto? Yo voy a empezar con a lavar, por ejemplo, ¿no? Mi hijo tiene que aprender a lavarse su ropa, a saber cómo usar la lavadora, qué necesita ponerle a la lavadora, qué ropas puede combinar, qué no, este, cómo ponerla a secar, etcétera. Esa es una de las cosas que necesita aprender. Si quieren escribir en el chat, escriban todas las cosas que ustedes creen que necesita un niño para aprender, para poder ser adulto. A organizar su tiempo, exactamente. Esa es otra. Contar dinero y ahorrar, muy importante. Tender su cama por sí mismo. Ajá, exactamente. Muy bien. Les voy a poner aquí una lista a estar limpio, exacto. Esta es una parte de una lista, a despertarse solo, manejar el dinero, solución de problemas, descubrir su identidad, que es bien importante. ¿Quién es? ¿Quién soy? No saben, al principio cuando son niños, hacen todo lo que hace el papá, ¿no? Y lo imitan todo, en todo, en todo. Pero ya llegan a la adolescencia y lo que menos quieren es ser como los papás. Entonces ya no quiero ser como mi papá porque estoy buscando quién soy yo, quién soy, qué debo de hacer, qué no debo de hacer, cómo me debo de portar, qué características tengo o qué. Es una época difícil el saber quién son y les tarda tiempo poder aprender. El hecho de poder aprender de sus errores para poder tener una vida mejor, el saber a qué se quieren dedicar, esa es otra. ¿Cómo voy a saber a qué me quiero dedicar? ¿En qué soy bueno? ¿Qué pudiera hacer yo en mucho tiempo, durante el resto de mi vida, etcétera? Tienen que aprender a planear solos. Van a aprender que la vida es difícil,
Antes todos nosotros lo resolvíamos y ellos van a tener que aprender a resolverlo por ellos mismos. Tienen que aprender a abogar por ellos mismos en la escuela, con los amigos, con la familia, en la comunidad. Tienen que aprender que hay límites también, porque es una edad en la que cruzan, perdón, los límites muy fácilmente y es porque están aprendiendo cuáles son esos límites, ¿no? Están probándolos. Entonces, esta es una pequeña lista de todo lo que ellos tienen que aprender para que nosotros sepamos lo difícil que es esta etapa para ellos, ¿no? Entonces, bueno, para hacer un pequeño, una pequeña broma y que podamos relajarnos de eso que les acabo de decir, dice aquí, no puedo dormir por mi déficit de atención. Cuenta ovejas. Una oveja, dos ovejas, pata, cabra, en la granja de Pepito, Macarena. Ah, así es el déficit de atención. A ver, en este poll quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto vale la independencia de su hijo para ustedes? Si la equiparamos con dinero, ¿cuánto valdrá? $110,000, $1,000,000 o 5 billones de dólares. Si quieren votar, para que me digan cuánto vale para ustedes. Ok, sí, para mí también. 5 billones de dólares. Y sí, eso es lo que vale para nosotros, ¿no? La independencia de nuestro hijo. Y les hago esta pregunta porque, ¿qué creen? Voy a relacionar esta plática como con una carrera de resistencia. Y hagan de cuenta que yo llego con ustedes y les digo, ¿qué creen? Acabo de inscribir a tu hijo a una carrera de resistencia de 10 kilómetros. 10 kilómetros y ustedes van a ser los facilitadores para que su hijo pueda llegar a la meta. Aquí el que llegue a la meta no significa, no es que el que llegue primero, sino que todos los que logren llegar a la meta, todos van a ganar la cantidad que dijimos que era, ¿cuánto? A ver si alguien me quiere decir. ¿No? 5 billones, así es. 5 billones de dólares se va a ganar cada quien que llegue a la meta, solo con llegar. Pero esta es una carrera de resistencia. Acuérdense, van a encontrar a lo mejor diferentes obstáculos, diferentes cosas que les van a dificultar llegar, pero lo importante es llegar a la meta. Entonces, ¿qué vamos a necesitar nosotros para que podamos preparar a nuestros hijos para esa carrera? Vamos a necesitar saber cómo es la pista, hay obstáculos, cómo es el terreno, si va a ser al aire libre o cerrado, etcétera, ¿no? Vamos a necesitar saber cuáles son las habilidades de mi hijo, cuáles son sus fortalezas y áreas de oportunidad para poder ayudarlo a llegar a la meta, ¿no? La otra es cómo lo voy a entrenar. Esta es la preparación para llegar a la meta. Yo creo que esta es la que se lleva la mayor parte porque puede que a lo mejor mi hijo no tenga la condición de salud adecuada, pero si yo le proporciono las cosas que necesita, por ejemplo, si tiene pie plano, si a lo mejor yo le compro unos zapatos adecuados que tengan algún aditamento o algo que le ayude a poder correr esa carrera, la va a correr. Pero el chiste es el entrenamiento, cómo le vamos a hacer para que pueda prepararse y llegar a la meta. La condición de salud, que si tiene alguna condición que le cambiaría su rendimiento, como decía yo, si tiene a lo mejor pie plano o alguna otra condición. Y también tengo que saber qué apoyos, qué hay alrededor que me va a ayudar a mi hijo a llegar a la meta, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con la pista y hagan de cuenta que así va a ser la pista. Van a encontrar piedras, van a encontrar tierra, van a encontrar subidas y bajadas y puede que a lo mejor esté haciendo frío o a lo mejor puede que el sol esté muy fuerte. ¿Qué significa esto? Que todo este camino para ayudar a sus hijos a llegar a ser independientes va a tener subidas y bajadas. Van a lo mejor a veces a sentir que avanzan 2 pasos y retroceden 1, pero es parte de, no se den por vencidos, van a lograrlo, nada más aguanten. Aquí lo más importante es tener paciencia, ser consistentes, darles amor, hacerlos sentir aceptados, enseñarles límites, porque a veces van a levantarse y no van a querer ir a entrenar. Entonces vamos a tener que enseñarles también límites, el apoyo que ellos tienen que tener de parte de nosotros y sobre todo que se sientan protegidos. Es bien importante para que ellos logren llegar a la meta, ¿no? Y que logren ser adultos y poder tener independencia. Pero también aquí
van a encontrar retos. Estos retos van a ser a lo mejor los comunes de un adolescente, pero va a haber algunos que son más, a los que son más propensos las personas con déficit de atención. Por ejemplo, la depresión es más común en las personas con déficit de atención. El trastorno oposicional desafiante, ¿qué quiere decir? Que se comportan de manera desafiante con la autoridad, puede ser con los padres, maestros, etcétera. Embarazos no deseados, es muy común que por la impulsividad tengan embarazos no deseados y sobre todo en la adolescencia. Es común la ansiedad. ¿Por qué? Porque como ellos saben que a lo mejor no pueden cumplir con algunas cosas, eso les ocasiona ansiedad. El bullying, son personas que son objeto de bullying en la escuela, puede ser a veces con los maestros, con los compañeros, con la familia, con los vecinos, etcétera. Son blanco de bullying también. Abusos. ¿Por qué por abusos? Porque a veces no tienen la capacidad de entender cuando una persona les está tratando de hacer daño, a veces no entienden ciertas señales sociales y entonces puede que una persona esté haciendo algo que les afecta a ellos y no se den cuenta y pueden verse envueltos en situaciones que no son agradables para ellos. Entonces tenemos que estar bien atentos a que ellos no tengan este problema. En Padres Ayudando a Padres nosotros tenemos un entrenamiento que se llama barreras sociales o límites sociales y es donde se les enseña qué tanto una persona se puede acercar a ellos y qué tanto ellos se pueden acercar a una persona. Y estas son para, híjole, creo que el último fue de 13 a 17 años, no recuerdo bien, pero ahí en nuestro website pueden encontrar información, pero sí es muy importante que ellos aprendan a conocerle. Y este entrenamiento es para que el papá le enseñe al hijo de qué se trata. Luego, se van a ver involucrados en amistades y relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque los chicos con déficit de atención muchas veces no son aceptados con las personas populares, porque no son cool, porque, no sé, por miles de cosas, ¿no? Entonces, a veces se van hacia se van y encuentran amistades que no son buenas, que son las que los aceptan totalmente y casi siempre es personas que tienen problemas serios, entonces se van a ver envueltos en amistades y relaciones tóxicas probablemente. Adicciones. Los chicos con déficit de atención son más propensos a tener adicciones y adicciones me refiero desde videojuegos, electrónicos, a fumar, a tomar, a drogas. Entonces tenemos que estar bien pendientes, aprender sobre ello, enseñarles a nuestros hijos qué son las drogas, qué efectos tienen sobre ellos para que ellos tomen la decisión correcta y que nosotros estemos al pendiente también de ellos, ¿no? Y obviamente los cambios de estado de ánimo. Las hormonas de ellos van a andar para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Entonces van a encontrar un día que a lo mejor se levanten ellos con el calcetín volteado, como decimos, y no van a querer que ni le hablen. Entonces es importante también que sepamos que eso es parte de, es normal que les pase eso a los chicos y no es que lo estén haciendo en contra de nosotros, sino es algo que es algo químico que está dentro de su cuerpo, ¿no? Y es importante también saber y enseñarles a nuestros hijos sobre educación sexual, porque por lo de los embarazos que decíamos, entonces ellos tienen que aprender también eso. Si no sabemos cómo nosotros, busquemos la manera. Hay libros que hablan de eso, hay videos, búsquenlos, lean. Hay entrenamientos, Padres Ayudando a Padres ha tenido entrenamientos sobre sexualidad para enseñarles a los papás más acerca de sexualidad. Ahorita no tenemos uno programado, pero sigan pendiente de nuestro calendario porque allí van a encontrar cuándo sería la fecha. Entonces, bueno, estos son los retos. Es importante saberlos. Es importante que sepamos cómo le podemos hacer para poder pasar esos retos. Entonces, hay que informarnos, hay que consultar médicos, hay que consultar enfermeras, profesionales, a los maestros también para saber si ven algo raro en nuestros hijos, etcétera. Y estar bien pendiente de sus amistades. Si van a su casa y llevan a toda la bola de amigos, obsérvenlos y está bien, véanlos cómo se portan y ahí ustedes van a poder saber cómo andan con esas amistades. Muy bien, vamos a hablar acerca de las habilidades físicas.
Si tienen más preguntas, por favor, vayan escribiéndolas en el chat. En cuanto a las habilidades físicas, vamos a nosotros necesitar saber cómo es su personalidad. ¿Por qué? Porque ¿en qué me va a servir a mí aprender su personalidad para que sea independiente? Bueno, le va a ayudar mucho a saber cómo es él y sobre todo a saber qué carreras puede buscar según su personalidad, y eso le va a ayudar a como a tener una guía y encontrar su camino. Vamos a necesitar también saber cuál es el tipo de inteligencia que tiene mi hijo. Ahorita vamos a hablar qué son los tipos de inteligencias, porque esto también me va a guiar a saber hacia qué camino va mi hijo. Vamos a aprender los estilos de aprendizaje, si es visual, auditivo, etcétera, para que sepamos de qué manera aprende y que podamos nosotros llevarlo hacia el entrenamiento. Y cómo potenciar sus habilidades. Ya que las conocemos, cómo las podemos potenciar. Entonces, vamos a ver la personalidad. Les recomiendo mucho este test. Está buenísimo. Ustedes aquí en este enlace pueden ir ahí y ahí pueden decirle a su hijo que lo llene. Y ahí van a saber cuál tipo de personalidad tiene su hijo. Aquí en este resultado que van a tener es gratuito, ¿eh? En el resultado les van a decir como una visión general de cómo es la personalidad, cuáles son sus fortalezas y debilidades, pero les van a decir cómo es esa persona, ese tipo de personalidad, cómo es en las amistades, en las relaciones amorosas, la paternidad, su carrera, las carreras que escogen esas personas o que va con su personalidad, y cómo son ellos en el trabajo. Es una idea, no todo va al 100%, pero yo creo que es el más, ¿cómo se puede decir? Más cercano a la realidad de todos los tests que hay. Yo lo hice, a mí me encantó porque sí, tiene muchas cosas que realmente sí son mi personalidad, y a los chicos les gusta mucho saber de esto porque aprenden de ellos y les gusta hacer este tipo de tests, entonces se los recomiendo muchísimo. Y luego están las inteligencias múltiples. ¿Qué significa las inteligencias múltiples? No significa que una persona sea inteligente o no, sino que hay diferentes inteligencias. Howard Gardner, él explicó acerca de las inteligencias, que no nada más es una, sino son varias, y todo depende de hacia dónde se dirige más su inteligencia. Es decir, la lingüística, que son los que les gusta más leer y escribir, la lógica matemática, que les encantan las matemáticas, la visual espacial, que tienen la capacidad de ver a lo mejor un objeto y imaginárselo en el espacio en tercera dimensión, la inteligencia corporal, que son los que andan tocando, haciendo, construyendo, los que a lo mejor les gusta hacer cosas de madera o cosas así, música, los que les encanta tocar un instrumento o que escuchan mucho la música, esas son esas personas. La interpersonal son los que tienen la capacidad de enseñar y de interactuar con otras personas. La intrapersonal es la que tiene la capacidad de conectarse con sí mismo, reflexionar sobre sí mismo. Y el naturalista, que es el que le gusta la naturaleza, los animales, etcétera. Vayan viéndolas, vayan viendo qué tipo de inteligencia tiene su hijo, vayan escribiendo todo esto porque les va a servir, y así ustedes van a poder guiar a sus hijos. Por ejemplo, a mi hijo le encanta la música, le gusta la guitarra, por ejemplo, ¿no? Y él también es interpersonal, le gusta mucho escuchar a otras personas, compartir con ellas, le piden consejos, etcétera, ¿no? Son más o menos, les digo el ejemplo para que ustedes vayan analizando a sus hijos y viendo cuál es el tipo de inteligencia. Aquí no vamos a profundizar, solo se las voy a dejar para que la lean ustedes y puedan aprender más y saber qué tipo de inteligencia tiene su hijo.